Estamos en las fiestas del folclore en Ibagué. Estoy en compañía de mi compañero de maestría en territorio, conflicto y cultura, Oscar Pulido, que viene manejando. Hola, gente petetiana. Entonces yo le estaba haciendo a Oscar el comentario de cómo yo analizaba que estas festividades del folclore de las diferentes regiones de Colombia, donde se baila el mapalé, el bambuco, el pasillo, la guabina, el currulao, todas estas fiestas dependiendo de la zona, si es la zona andina, la zona caribe, el Nariño, el valle, etcétera, etcétera. Todas estas tradiciones típicas culturales colombianas, yo le decía, yo lo cuestionaba y le decía, no, perdón, no lo cuestionaba, él cuestionaba las festividades y decía si realmente esto era realmente nuestro, si esto era realmente criollo. Yo decía, mira, por ejemplo, en el pasodoble de la Feria de Manizales y sus toros, eso es una fiesta española, completamente, ¿no? Tan tararán, tararán, tan tan tararán, tararán, tan tan tararán, tan 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 tararán, tararán. Muy linda, pero eso es completamente español, y España que está influenciada por los árabes. Después les cuento esa historia. Entonces, de la misma forma, vemos en las diferentes, en los trajes, en los diferentes bailes y ritmos, yo lo que veo es una influencia grandísima de Europa sobre lo que presuntamente hoy somos. Así que yo estaba cuestionando la colombianidad, si esta realmente existe, porque si de una u otra forma estos bailes son el resultado de la mezcla del pueblo nativo, del pueblo aborigen o llamado indígena, con los africanos que los esclavizaron junto con los europeos, y todo esto y las adaptaciones que dieron por regiones dio como resultado nuestro folclore. Yo decía, eso también es un colonialismo disimulado, porque ¿dónde quedaron las tradiciones ancestrales, las aborígenes, invisibilizadas? Están ligeramente ocultas, al parecer, en algunos bailes. Algunos dicen que sí, pero yo veo más la cultura española. Entonces yo dije esto, y mi compañero Pulido me dijo otra cosa, que yo no sé si sea cierta, que me va a matar, pero yo le dije, mira, esto que realmente se está mostrando es lo que de pronto somos los mestizos y la influencia europea sobre los mestizos. Y Pulido me dijo, no, pedagogía petetiana. Oiga, lo tan atrevido ¿ah? Se equivoca. Se equivoca, señor Petete. No es pertinente. No es pertinente. Entonces él me decía que los mestizos son los indígenas que fueron El resultado del cruce. el cruce, es que yo no quiero esa palabra, pero eso hice una pausa, me pareció como fuerte, entre europeos e indígenas. Y así pues entonces el mulato, el sambo, ¿cuál es más antes? Se me acaba de olvidar. El sambo, el mulato, el castizo, hay una cantidad de cosas, son como 16 el sistema de castas. Sistema de castas, ok. Entonces el viejo Osquitar me decía que nosotros no éramos mestizos. Y yo me puse a mirar y dije, pues claro, ¿verdad? Mestizos, porque nosotros, ¿y dónde están los negros? ¿Dónde está el negro? Porque el negro también es de parte de la colombianidad, de lo que hoy somos. Y él me decía algo, y yo no sé si sea cierto o no. El hombre muy leído, está en un doctorado en ciencias cognitivas, ahí donde lo ven. Y él me decía que la palabra correcta era chinos, porque mestizos, ya lo dije, son los indígenas con los europeos, y los negros, ¿dónde está el mestizaje con ellos? Entonces ahí el mestizo no va. Los negros con los blancos eran los mulatos. Negros con blancos eran mulatos. Indígenas con negros, zambos. Correcto. Y de ahí para allá, por ejemplo, también estaban los criollos, que eran blancos nacidos en tierra. Un blanco no es sangre pura, ¿no? O sea, como esa idea de las sangre pura, ¿sí? Era un europeo nacido acá. Exacto. Pero era europeo. Culturalmente era europeo. Pero creció en estas tierras con unas condiciones obviamente por encima. Entonces, por encima de los demás, de los condiciones indígenas. Privilegiadas, todo. Exacto. Los criollos. Los criollos. Entonces, bueno, entonces ya hablamos de criollos, zambos, mulatos, Y la mezcla indígenas. de todo. Oiga lo que me dice él. Oiga, que O sea, la mezcla de todos, la que mezcla de todo, de mulatos, zambos, al final son como 16 tipos de cuestiones que se establecieron en el sistema de castas. Al final la mezcla de todo termina siendo el chino.
Por eso en Bogotá le dicen a uno, ¿cómo es que le dicen? Chino, oiga, chino. ¿Qué más chino? Ese chino, o sea, esa palabra chino no viene de China, no, sino viene de esa mezcla de todos con todos. O sea que si fuera una palabra pertinente para decirnos a los colombianos, no sería mestizos, sino sería una mano de chinos. Los colombianos somos todos una mano de chinos. Tenemos de todo. Bueno, a pesar de que él es un docente de ciencias sociales, con su maestría como yo en territorio de conflicto y cultura y está haciendo su doctorado, pues todo se pone en duda. Así es en pedagogía petetiana, así le digo a mis estudiantes. Yo les doy opiniones y no les doy posiciones. Ustedes deben hacer una lectura y decirme en los comentarios si eso es cierto. O es un término muy rolo que se refiere al peladito, al chino, porque para mí el chino es el peladito, pero Osquitar me está diciendo que el chino es el colombiano resultado de la mezcla de todos. Igual que una vez me dijo algo que eso sí lo leí y tenía razón. El término cucha, dímelo tú, don Pulido. El término cucha, de la familia lingüística chipcha. ¿Qué significa? Más hermosa que el arco iris. O sea que la expresión cucha es un halago. Sí. Y aquí le voltean el mascadero. Lo que pasa es que precisamente hace parte de esas palabras que nos han enseñado a rechazar, precisamente para no darle, digámoslo, algún tipo de relevancia a nuestro origen, o nuestro origen indígena. La familia lingüística chipcha, aunque aquí creo que los pijaos, los de esta zona son caribes. No, caribes es otra. No, caribes. Recuerde que en Colombia son 4 familias lingüísticas, mi niño. 4 familias lingüísticas: los arawak, los caribe y los chipchas. Y hay otra que no tengo claro y se me pasa ahorita, son 4 grandes familias. Pues tienes que ir a clase que yo te diga cuál es. Tienes que matricularte. Los muiscas son chipchas, o sea, son varias. Los pijaos son caribes, de la familia de los caribes. Yo lo cuestiono porque los pijaos eran putimaes, los caribes eran otros, al igual Los que... caribes, es que caribe se refiere, por eso digo, una familia lingüística que comparten ciertas nociones, y los caribes es toda una comunidad, toda una área territorial que está demarcada por el río Magdalena. Y los caribes tenían una característica: combativos, guerreros. Todos los caribes eran... Es que como él es de Fusagasugá, como yo cerca de los roles. muisca, yo soy de origen muisca. Él es de los muiscas y yo soy de acá, entonces yo sé que acá los pijaos fue un término que le pusieron los españoles a los putimaes por la pija, por la mondá, como dicen en la costa. Porque salieron desnudos a combatir y tenían una pija grande, pero eran putimaes, y los otros eran los panches, que significa pescado, por eso el centro comercial Los Panches. Calle la jeta, carajo. Me interrumpa porque usted pone a hablar mierda y que el chipcha. No, yo tengo la cámara. Chipcha viene de che. Todas aquellas palabras que vienen con esa incorporación de la che, sí, es de origen chipcha. Sí, precisamente chuzo, chorizo, chunchurria. Y dése cuenta que el chuzo en la cultura muisca es un lugar de intercambio. El chuzo era el lugar. Guaricha, que para nosotros guaricha es una palabra tenaz. Ay, guaricha como una... despectiva. En la cultura guaricha era una guerrera, mujer guerrera. Pero hace parte de cómo degradamos nuestro idioma propio y lo degradamos a un nivel de que... Sí, de esas palabras de che, nosotros de alguna otra manera, entonces ahí está la palabra cucha. Listo, Cucho. Me voy a firmar. Te espero, Cucho. Entonces te decía, y acá son los putimaes, también llamados los pijaos, están los panches, por eso el centro comercial Los Panches, que significa pescado, y están los caribes. Bueno, no siendo más por hoy, ahí te dejo con esta opinión de pedagogía petetiana. Me dice mi compita Oscar que no somos mestizos, sino que somos chinos. ¿Sí entendió, chino? ¿Sí entendió? Es que es un término muy rolo, chino. ¡Ah! Otra llamada. Chao, chao, chao. Cambio.